El 17 de julio de 1674 se descubrieron dos esqueletos en el interior de la Torre de Londres. Muchos creían que se trataba de los príncipes de la Torre, Eduardo V, de 12 años, y Ricardo, duque de York, de 9. Los niños habían desaparecido en 1483 durante la Guerra de las Rosas, creando uno de los mayores misterios de la historia británica. Casi 200 años después de su desaparición, Carlos II volvió a enterrar los dos esqueletos de la torre en su nombre en la Abadía de Westminster. En este video el conservador de la Torre de Londres, Charles Ferris, explora uno de los descubrimientos más famosos de la historia de la fortaleza, un pequeño capítulo en el misterio que aún persiste en torno a los príncipes de la torre. El reinado de Carlos II presenció algunos de los capítulos más famosos de la larga historia de la Torre de Londres. La suya fue la última coronación que comenzó con una gran procesión desde la torre hasta Westminster. Las joyas de la corona se exhibieron al público por primera vez durante su reinado, y en 1671 el vil coronel Blood intentó robarlas. Sin embargo, quizás el descubrimiento más famoso fue el de dos esqueletos que se suponía pertenecían a los príncipes desaparecidos en la torre. Los esqueletos fueron encontrados por obreros durante la demolición de partes del Palacio Tudor y medieval al sur de la Torre Blanca. El gran incendio de 1666 recordó a las autoridades que el almacenamiento seguro de la pólvora era de máxima prioridad y la torre, con su aspecto desorganizado, se estaba reorganizando para albergar mejor este material tan inflamable. Aunque una placa histórica en la Torre Blanca afirma que los huesos fueron descubiertos bajo una escalera dentro del propio recinto, la ubicación exacta del descubrimiento aún se debate. La mayoría de los expertos sugieren que fueron descubiertos fuera de la Torre Blanca. Según Ion Knight, cirujano jefe de Carlos II, los huesos se encontraron al excavar las escaleras que conducían desde los alojamientos del rey hasta la capilla de dicha torre, a unos 3 metros de profundidad. Es probable que esto ocurriera al sur de la Torre Blanca, desde donde se accedía a la capilla de San Juan. En 1866, el teniente gobernador de la torre, Lord de Ross, informó que Carlos II había ordenado a Sir Thomas Chichley, el maestro general de artillería que supervisó las obras en 1674, que plantara un árbol en el lugar donde se descubrieron los supuestos príncipes. El árbol, señaló de Ross con tristeza, se descompuso rápidamente tras la construcción de una nueva escalera en las cercanías en 1674. El descubrimiento de los huesos cerca de una escalera parecía coincidir con la obra de Sir Thomas More, La historia de Ricardo III, escrita entre 1513 y 1518, donde se acusó a Ricardo III de asesinar a los príncipes, sus sobrinos. Moro registró que los niños fueron enterrados dentro de la torre, al pie de la escalera, a una profundidad adecuada bajo un gran montón de piedras. Por supuesto, Moro no fue testigo presencial y posiblemente formó parte de la maquinaria propagandística Tudor. Quizás, en el mejor de los casos, estaba relatando una tradición presente en la corte y en la torre. Ion Knight recordó que los huesos se identificaron rápidamente como los de los príncipes de la torre. Señaló que eran los huesos de dos niños que estaban, al parecer, en un cofre de madera y que, tras la inspección, se encontraron proporcionales a las edades de esos dos hermanos, es decir, uno de 13 y el otro de 11 años. Ion Knight informó que los huesos estaban muy alterados. El cráneo del más joven estaba roto, probablemente por las herramientas del trabajador, y los huesos se encontraron, al parecer, en un cofre de madera. Al principio, los huesos simplemente se desecharon. Sin embargo, pronto se identificaron como los de los príncipes desaparecidos. Los trabajadores entonces cribaron el montón de escombros para recuperar los huesos. Sir Thomas Chichley informó a Carlos II del descubrimiento. Y Ion Knight recordó:
Suponiendo que se trataba de los huesos de dichos príncipes, Su Majestad el Rey Carlos II tuvo a bien ordenar que dichos huesos se colocaran en una urna de mármol y se depositaran entre las reliquias de la familia real en la capilla del rey Enrique VII en la abadía de Westminster. Se iniciaron los preparativos para el entierro sin escatimar en gastos. El 18 de febrero de 1675, Sir Christopher Wren recibió una orden judicial que le ordenaba proporcionar la urna. Wren es considerado por muchos como el arquitecto más importante de Gran Bretaña, quizás más conocido por diseñar la Catedral de San Pablo y la remodelación del Palacio de Hampton Court. Siguiendo los diseños de Wren, el monumento fue ejecutado por Joshua Marshall, maestro cantero del rey. Marshall fue una elección igualmente prestigiosa al realizar esculturas tan conocidas como el Monumento al Gran Incendio de Londres de 1666 y la estatua ecuestre del rey decapitado Carlos I, en Charing Cross. La urna se instaló en la capilla de Enrique VII en 1678. Pero esta no era la primera vez que se descubrían en la torre huesos que se especulaba que pertenecían a los príncipes. Los informes sugieren que en 1623 se encontraron los huesos de un niño en una torreta alta y desolada de la torre, presuntamente de uno de los príncipes. Posteriormente, a principios del siglo XVII, se informó del descubrimiento de 2 esqueletos en una habitación tapiada cerca de los alojamientos del rey, también en la torre. Sin embargo, la corona no parece haber tomado en serio ninguno de estos descubrimientos. Parece improbable que no se les informara, por lo que podemos especular que decidieron que no merecían su atención. Entonces, ¿por qué la reacción de Carlos II fue tan diferente? Los motivos exactos de Carlos II para apoyar la asociación de los cuerpos con los de los príncipes en la torre quizá nunca se conozcan. Quizás esperaba que su compromiso público con sus antepasados fuera una demostración adecuada de su idoneidad para gobernar. Parece probable que también hubiera algo en la historia de los príncipes y en la idea de enmendar los errores del pasado de la monarquía que le impactara. La deposición y asesinato de Eduardo V debió de ser muy tangible y personal para un rey cuyo padre había sido depuesto y ejecutado apenas 25 años antes. Para Carlos II, los recién enterrados príncipes en la abadía de Westminster eran un claro ejemplo de la corrección de errores del pasado. Al igual que las joyas de la corona recién forjadas en la Torre de Londres, eran poderosos símbolos de la monarquía restaurada. Así como Carlos había regresado a la Torre de Londres para proseguir hacia su coronación en 1660 y, aunque temporalmente, restauró una tradición centenaria. En 1678 enterró públicamente a 2 de sus antepasados en el lugar de enterramiento tradicional de los reyes ingleses. Todos ellos proporcionaron símbolos poderosos del pasado y el futuro de la monarquía. La identidad de los niños descubiertos en la Torre de Londres en 1674 podría no conocerse jamás. De igual manera, el destino de los príncipes de la torre podría permanecer inalcanzable para siempre. Sin embargo, esto no debería disuadirnos de plantearnos preguntas y embarcarnos en nuevas investigaciones. La investigación es un camino del que aprendemos, incluso si no llegamos a nuestro destino previsto. Lo que parece probable es que el debate en torno a estos misterios perdure durante siglos. Aunque nos esforcemos por ser científicos y definitivos, esos objetivos son imposibles de alcanzar. Incluso a medida que surgen nuevas evidencias, se reevalúan registros antiguos y se desarrollan técnicas de investigación, parece improbable que se llegue a un consenso. Como siempre, el trabajo del historiador nunca termina del todo.